Buen día, amigos. Hoy comenzamos el tema especial número 12. ¿Qué es el ego? Estamos en el último mes prácticamente de estas lecciones hermosas de un curso de milagros, la segunda parte del libro. ¿Qué es el ego? Vamos a leer y vamos a explicar. Pero antes que nada, para que quede claro, siempre las primeras palabras son las que más recuerda. Así que voy a decirles que el ego es un sistema de pensamiento. Es como si fuera un programa base de una computadora. Y el que lo ha creado es el Hijo de Dios. Pero lo creó para separarse de la fuente, para olvidarse de dónde venía. Y bueno, y ahora el curso de milagros, para poder deshacer esa creación, que es el ego, que es la que dio origen a este mundo, basada en dos emociones básicas, que son el miedo y la culpa, justamente por haberse separado de la divinidad. Entonces, el libro, el curso de milagros, cuando habla de ego, habla de eso, de un sistema de pensamiento basado en la ilusión y en el miedo a Dios. En el miedo por habernos separado, porque en su ilusión el Hijo de Dios se olvidó de que era el Hijo de Dios y mantuvo una culpa, la culpa de haberse separado, y proyectó sobre la divinidad, sobre Dios, el Dios castigador. Tuvo mucho miedo que Dios lo castigara, como él, como ego, hubiera castigado. Es así todo este enredo. El tema está en que no se llama ego en el curso de milagros a lo que habitualmente le llamamos ego en el mundo. En el mundo solemos decir, por lo menos en Argentina, una persona con mucho ego es una persona orgullosa, con mucha personalidad. En psicología también se usa la palabra ego de otra manera. Acá se habla solamente en el curso de milagros de un sistema de pensamiento, al que se llama ego como antítesis al sistema de pensamiento que intenta cambiarnos el Espíritu Santo para que sea lo más parecido a la mente de Dios, nuestra mente, que es lo que debiera ser. Así que voy a leer y cualquier otra aclaración interrumpo y la hago. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios, es la voluntad con minúscula, que ve a la voluntad de Dios con mayúscula como su enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El sistema de pensamiento egoico es un inversor del pensamiento, es todo al revés. Todo lo que es verdad lo hace ver mentira o ilusión, y todo lo que es ilusión lo considera verdad. Es realmente, sigue el párrafo 2 diciendo, el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Fíjense que el curso de milagros al ego lo ve como si fuera una entidad, como si fuera un demonio, como si fuera un monstruo, pero en realidad es simplemente un sistema de pensamiento, es una idea más del Hijo de Dios. Por lo tanto, a lo largo del curso nos vamos dando cuenta de que se puede deshacer, que no es tan temible. Pero mientras no lo entrenemos nuestra mente, realmente es temible nuestra mente, porque nos lleva a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, a la pérdida, a la muerte, ¿no? Hasta hemos naturalizado todo esto que estoy mencionando, como si este mundo fuera eso, un mundo de terror en realidad. Punto 3. El Hijo de Dios no tiene ego. O sea, nosotros en nuestra verdadera naturaleza no tenemos nada que ver con el ego.
¿Qué puede saber él, el Hijo de Dios, de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? O sea, nosotros en realidad, como hijos de Dios, vivimos dentro de Dios. Si nuestra conciencia estuviera en nuestra divinidad, en lo que somos, todo este mundo desaparecería. ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos el Hijo de Dios cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna? Por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Yo comprendo que es muy difícil, principalmente para los principiantes, poder entender todas estas palabras, pero a medida que vamos entrenándonos, esto nos va resultando la única verdad. Y ya, por eso está en la lección 331, porque ya podemos empezar a darnos cuenta, porque ya hemos experimentado que deshaciendo muchas ideas egoicas, ya la vida empieza a cambiar. Porque nuestro verdadero ser es un estado de dicha permanente, ilimitado, imperturbable, inmortal. Y lo otro, esto que parece ser un cuerpo, porque encima el ego se esconde en nuestros cuerpos y nos hace creer que esto es lo único que somos, este cuerpo. Entonces después, cuando este cuerpo se enferma o muere, encima de que pacta con la muerte y demás, encima dice, ¿vieron que son mortales? ¿Vieron que Dios no existe? Y ahí seguimos enroscados. Punto 4. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Porque el ego tiene inteligencia, lo ha creado nada menos que el Hijo de Dios, es re inteligente. Nosotros lo hemos creado desde nuestro sueño, pero es re inteligente y no quiere morir. Y nos va a buscar la vuelta para que tengamos miedo. Pero cuando pase lo que pase, estamos firmes en la conciencia de quiénes somos y reconocemos nuestra divinidad, el ego no le queda otro que irse deshaciéndose. Ese es el camino a casa. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Muy dramático, ¿no? Este tema especial es para que tomemos conciencia de la fuerza de este ego. No es liviano esto de deshacernos de esto grandioso que hemos creado. Así como lo hemos creado, así lo hemos de desarmar. No estamos solos para eso. Para eso está la voz de Dios, que es el Espíritu Santo, para cada vez que nos parece estar pactando con el ego, el despertador, Espíritu Santo, nos dice, ojo, estás perdiendo la paz, esto no es de Dios, esta no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que su hijo sufra. Si estás sufriendo, no te conformes, no aceptes el dolor. No te corresponde. Estas ideas locas que generaron estas circunstancias, entregalas al Espíritu. Serán borradas, serán liberadas de tu mente y ya no aparecerá ninguna circunstancia que refuerce esa idea equivocada. Por eso hacemos los perdones. En esto consiste el perdón. Cada vez que encontramos un obstáculo a nuestra paz, una creencia equivocada, la identificamos, se la entregamos al Espíritu y la cambiamos por el perdón. Eso es el perdón. La cambiamos por el símbolo que usa el curso, es las azucenas de perdón. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz. Voy a leer nuevamente el 4, que era el más tétrico, para después suavizar con este. Conocer la realidad significa no
ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos. O sea, ver la realidad es no ver nada de lo que aparenta uno vivir en el mundo. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. ¿Y esto cómo se reemplaza? Punto 5. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Todo esto que el ego nos hace decir qué difícil que es, porque es el mismo ego el que nos hace ver lo difícil, con un solo perdón se deshace instantáneamente. Y esta es nuestra función en este mundo. Seguimos juntos de la mano con este tema. 10 días seguidos vamos a estar con todo deshaciendo el ego, deshaciendo las ilusiones y concientizando la verdad, la única verdad, que ya es tiempo que escuchemos, ¿sí? Bueno, este es el tema especial que vas a releer todos los días durante estos 10 días antes de cada lección. Así lo ves vos a tu manera inclusive, ¿eh? Bueno, hasta la lección diaria.